Waiting on the world to change, esperando que el mundo cambie, pero ahí está el problema. Ahí está el problema, porque luego andamos diciendo, hay alguien que arregle esto, hay alguien que haga algo, hay alguien. ¿Y si ese alguien eres tú? Esa es la pregunta. Si ese alguien soy yo, si ese alguien somos nosotros. Bueno, estamos aquí con Carol H. Solís, periodista, hablando del cambio climático. Aquí sigo leyendo los comentarios en el canal de YouTube. Le mando un abrazo a la gente que nos ve en YouTube. Se hizo la conversación, ya tenemos familia acá platicando. Y Pasita Mendoza desde Chile dice, es que Chile hace millones de años estaba completamente bajo el mar. Si vas a la cordillera de los Andes, encuentras fósiles de animales del mar. Dice, como el mar se salga entero, desaparece todo el país. Entonces, si regresamos a lo de antes, se va. Sí, claro, tú vas al Gran Cañón, a muchos lugares y ves que... Eso era, por eso estaba bajo el mar. Ajá, las líneas con diferentes colores en la montaña son de que estaban ahí la salinificación de todo este rollo, ¿no? Oye, China, el país de mayor emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. O sea, la cantidad China... O sea, Estados Unidos es el número 2, pero aquí estoy viendo las estadísticas y China contamina el triple que Estados Unidos. Y China, ya el 38% de su energía es de generación eléctrica. Y aún así, es que son un montón. Claro, son un montón. Imagínate si no lo estuvieran haciendo. Por eso estamos viendo ese boom de autos eléctricos en México chinos, porque ellos allá pues están... Ya le cambiaron están preocupados. País número 1 en contaminación de gases de efecto invernadero, China. Número 2, Estados Unidos. Número 3, la India. Y el 4, la Unión Europea. Si juntas a todos, a los 27 países de la Unión Europea, todos juntos son el número 4. Todos juntos. México está, si tomamos en cuenta a la Unión Europea como si fuera un país solito, México sería el número 12. Estamos abajito de Canadá, luego sí Corea del Sur, Turquía, Australia, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí está el tema. Oye, tú tienes unas estadísticas muy importantes de la opinión de la gente. Tengo, ¿no?, esta estadística que tiene que ver con esto que platicábamos, ¿no? De que si desde la presidencia se habla de la existencia del cambio climático, por lo menos de la existencia, sí permea a la sociedad, ¿no? Lo que tú veas ahí, lo que se habla importa. Entonces hay encuestas internacionales del 2022 y 2023 que dicen que los ciudadanos preocupados por el cambio climático causado por actividades antropogénicas, o sea, por nosotros, las personas, en México es el 92% de los encuestados, es altísimo. Altísimo. Y en comparación al 63% de los estadounidenses, por ejemplo. Y de las personas de estas mismas encuestadas que creen que el cambio climático es un problema importante para su país, que se debe de abordar como una prioridad, en México el 88% cree que debe ser una prioridad y en Estados Unidos el 58%. Fíjate cómo impacta lo que se dice desde el poder. Estados Unidos tiene un presidente que niega el cambio climático, se acaba de salir de los acuerdos, él no va a hacer nada de esto. Entonces, por supuesto que la ciudadanía piensa que entonces podrá tener es un ardid de algunos para hacernos pensar que lo estamos viendo. El presidente tiene mucho que ver, pero también hay todo un aparato. Todo el Partido Republicano lleva años negando el cambio climático y tienes cadenas como Fox News, que son muy populares, y estaciones de radio, o sea, enteras, medios de comunicación, periódicos, radio, televisión, cadenas de cable, un partido político poderosísimo que niega el cambio climático. Y ahí vemos la consecuencia. Aquí en México, pues, no sé, el PAN que es la derecha no niega el cambio climático, que yo sepa, ¿verdad? Pues no. No, o sea, una cosa es que no tengan acciones, o como decíamos del gobierno anterior de Andrés Manuel, que no tuvo ninguna acción, incluso retrocedió en algunas de las acciones que habían avanzado, pero nunca dijo que no existiera, ¿no? Por lo menos. Claro. Ese es un punto. Y la otra estadística que te quiero compartir, porque viene ahí algo interesante, es la contaminación climática en México proviene predominantemente de 3 sectores. El transporte, que es el 30%, la energía el 29% y la industria el 27%, muy cerquitas todos. El transporte. Ciudad de México tiene una cantidad abrumadora de carros y eso no lo puedes negar. Es decir, no puedes decir que no existe, que hay un montón de carros que están contaminando. Pero México, Guadalajara, Monterrey, que ya tienen tráficos terribles. O sea, a mí en Guadalajara me ha tocado hacer 2 horas del aeropuerto al hotel, a donde voy. Monterrey, bueno, está... No, ni me digas. Monterrey está increíble. Está en caos. Nuestra queridísima Mérida, por ejemplo, ya el tráfico se empieza a poner pesado. Entonces, está el tema de estas ciudades dormitorio, ¿no? O sea, la gente la van desplazando y entonces la gente más humilde vive en las afueras de la ciudad y tiene que
hacer un viaje enorme para venir a trabajar y luego regresarse a su casa. Entonces estás moviendo a una ciudad entera todos los días. Es la ciudad nómada que decía Villoro. Es una ciudad nómada, la Ciudad de México y cada vez más ciudades, incluso Monterrey, Nuevo León, o sea, tiene eso también. La gente no trabaja necesariamente en Monterrey, sino trabaja en los alrededores. Y todo el tiempo tienes gente moviéndose de lugar. En transporte o en transporte público, o en transporte privado. Pero eso impacta a la ciudad. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Televisa, o sea, fíjate, en 1997, cuando trabajaba en Televisa y hacíamos Atínale al Precio, que pues ahí pasaba horas y horas y horas en los foros, platicando con los camarógrafos y los técnicos, los ingenieros, la mayoría se echaban 2 horas para llegar de su casa a Televisa y 2 horas para ir de regreso. Imagínate, pasas 4 horas. 4 horas al día en el transporte. ¿Qué vida? O sea, deja la calidad de vida y la contaminación y el tráfico y el caos que eso genera. Y todo lo que impacta. Estas ciudades que se mueven tienen un impacto no solo en los contaminantes, sino un impacto social, un impacto cultural. Cuando te dicen, la gente en México no lee. Si tú eres un trabajador promedio, que haces 2 horas de ida y 2 horas de regreso a un trabajo en el que además estás 10 horas. Y mal comes en ese trabajo. Por supuesto que no vas a llegar a querer que, voy a leerme ahorita el Nobel de literatura. Pues no. Entonces tiene un impacto social también, pero digo, en el clima eso es innegable. Cuando estás, es que eso que dices es súper importante. Cuando hablamos de clase media y clase alta, pues es otra cosa. Tenemos privilegios y hay que aprovecharlos para bien, para el bien común. Pero cuando vives en la pobreza o la pobreza extrema, ¿cómo le pides a esa gente, nuestro eslogan aquí, alcanza tu máximo potencial? A ver, ¿cómo le pedimos a la gente que no tiene calidad de vida, que apenas sobrevive, que alcance su máximo potencial? Si no tiene la educación, no tiene las condiciones básicas. Eso es injusticia social. Totalmente. Y también en la cuestión de la alimentación, por ejemplo. Por supuesto. Lo hemos visto, es como si desayunas esta proteína que es vegetal y no animal, te puede ayudar un montón. Ajá. ¿Y cómo? ¿Pero cómo? O sea, ¿de dónde la saco? ¿Para qué me alcanza? Pero además, no solo para qué me alcanza. ¿Qué educación tengo nutricional? ¿Nos dieron nutrición en la primaria? No. Nadie llevó nutrición. Yo aprendí de la proteína hace 2 años. ¿Ni los médicos llevan nutrición? Exacto. Entonces, ¿cómo le pides a alguien? Porque claro, pudiera comer lentejas y tiene mucha proteína y podría comer garbanzo y podría... ¿Cómo sé que eso me sirve? ¿Cómo sé? O sea, ni siquiera sé. Y aparte luego, ¿cómo lo compro? ¿Cómo lo cocino? ¿A qué horas? Cuando lo que tengo es la tiendita de la esquina que tiene refrescos, papitas, galletas. Sopa instantánea. Y pastelitos y sopa instantánea, que es en un bote todavía de... todo mal en las sopas instantáneas. Todo mal en esas sopas Maruchan instantáneas. Sí. O sea, hasta el bote que es de unicel. No, o sea, de hecho el bote y la sopa es de lo mismo, creo. No, y lo que trae adentro, los ingredientes, y eso es lo que está consumiendo la gente más humilde. Eso es lo que puedo comprar. Y esa persona, cómo se alimenta su cerebro, cómo se alimenta su cuerpo, pues qué casualidad que cada vez el pobre se hace más pobre porque no tiene ni lo básico para competir. Ahí está la enorme injusticia social. Claro. Y eso es caldo de cultivo para el cambio climático, para el crimen organizado, para el caos. Para todo. La ingobernabilidad se basa en eso. Tienes que ayudar a los demás abajo. Pero... Y ese es el privilegio, Marco. O sea, de eso es lo que hablas cuando dices, a ver, si yo tengo la oportunidad de tener acceso a un refrigerador en el que abro y elijo qué comer. Decido entre 5, 7, 6 opciones qué quiero comer. Cuando tienes esas oportunidades tienes que pensar que no todo mundo la tiene porque tú tuviste ciertas oportunidades distintas a los demás. Entonces la gente que está en precarización sí necesita entender el cambio climático, pero no podemos cargarle la mano y decir, pero es que comen puro gansito y coca. Claro, y es su elección, tienen la libertad de elegir. Por echarle la culpa a la gente pobre de que, pues ellos eligen. No, espérame. No, ellos no eligen. Pues no eligen, o sea, si no saben otra cosa y nada más les alcanza para eso y no le estamos facilitando que puedan comer sanamente y tengan la educación financiera, emocional, o sea, ¿cómo lo hacemos? ¿Sabes? No me acuerdo el lugar, pero debe haber muchos poblaciones en las que no tienen acceso a agua potable, pero tienen acceso a refrescos. En Chiapas, estaban hablando, Chiapas, pueblitos de Chiapas, acabo de ver. 2.5 litros de refresco de cola al día. día. No tienen acceso a agua potable. Claro. Pero tienen acceso a refresco. Entonces, ¿qué comes? ¿Qué tomas? Pues refresco. Y lo que te hace el refresco en el cuerpo, en los dientes, en los huesos. Y eso, aparte del sufrimiento enorme de la gente y la pobreza y el cambio climático que genera, lo que le cuesta al gobierno. Aparte.
Porque es un problema de salud después. El rector de la UDG, cuando estuvimos transmitiendo el programa en Guadalajara, decía, le saldría más barato al gobierno regalar comida sana que estar pagando enfermedades crónico-degenerativas en los hospitales. Pero fíjate cómo es un cambio de política pública. Claro. Pero como el resultado no se va a ver en un año, o sea, si tú empiezas a gastar dinero en nutrir bien a la gente, en educar bien a la gente y todo, es un cambio que se va a ver en 10 años, en 20 años. Y en la política quieres resultados ¿Cómo ahorita? lo capitalizas tú políticamente? Si van a decir, ¿por qué está invirtiendo en esto? Pues porque no está invirtiendo para este sexenio, está invirtiendo para 3 sexenios más. No, y con un grado de emergencia, porque tienes emergencias. Entonces, la gente en el gobierno, los bien intencionados, hay muchos corruptos, pero hay mucha gente bien intencionada y honesta, y están tapando baches urgentes. Todo el tiempo, entonces nunca vas a terminar. No, estamos corriendo atrás de la pelota. Es correcto. Exactamente. ¿Y qué tiene que ver esto con el cambio climático? Pues todo, porque al final de cuentas tiene que ver con lo que impactamos, con lo que vemos, con lo que decimos, con lo que consumimos. Y con estas acciones que es las que hemos hablado mucho, Marco, acá de que pensamos que nosotros solos no podemos hacer. ¿De qué me sirve bañarme en 3 minutos si las grandes empresas están sacando agua en el pueblo? ¿De qué me sirve hacer yo esto? Pues es que sí sirve, porque al final de cuentas una cosa no invalida a la otra. Yo siempre digo el sí y además. Claro. Sí hacer lo mío y además seguir exigiendo políticas y además exigirle a la empresa, ¿no? Claro. Ahora hay mucha gente que nos escucha que no está en la pobreza extrema ni que tampoco está en la pobreza. O sea, ya hablamos de esa gente, ¿no? Pero habemos mucha gente que tenemos el enorme privilegio de ser clase media o más alta. Y en este programa nos escucha mucha gente de clase media y más alta. Entonces nosotros sí tenemos privilegios y sí podemos elegir. Exacto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Los que sí podemos elegir, ¿qué podemos hacer por el bien de todos? Yo creo que primero empezar a ser conscientes de que lo que hacemos impacta. Es decir, si yo dejo de comer, siempre hablamos de los veganos y ya ves que luego dicen, es que los veganos están aquí adoctrinándonos todo el tiempo, ¿no? Yo todavía no soy vegana, estoy transicionando, no quizá a ser vegana finalmente, pero sí estoy bajándole a muchos consumos, estoy siendo más consciente. Es que yo creo que hasta el término vegano lo deberíamos desechar porque trae tanta carga. Carga, mucha. O sea, hablemos de una dieta, de la dieta de la milpa, de la dieta mediterránea, de la dieta basada en plantas. Eso me gusta. Eso dieta está mucho basada mejor. En plantas. Sí. Porque sí, trae un estigma, trae una carga, y la gente lo ve, como lo decíamos ahorita, como si te regañaran los veganos, ¿no? Es que me regañan. No es que te regañen. Es que tú tienes acceso a ser consciente de qué te comes, de qué te alimentas, de dónde compras, de qué cosa consumes, ¿no? Entonces yo creo que una sería esa, el ser consciente de lo que estamos consumiendo, el entender que sí impacta. Imagínate si todos le bajáramos, por ejemplo, al consumo de carne, y estamos hablando de la gente que tiene posibilidades de comer carne. Pero especialmente la ultraprocesada. Bajarle una vez a la semana. Empieza con una vez a la semana, nada más vas a comer una vez a la semana. Sí. Y es un montón de gente que ha decidido que solo va a comer una vez a la semana. Es que si te brincaras empezando con una vez al día, una comida de mis 3 comidas principales del día, no va a llevar... una comida del día va a ser basada en plantas. Ahí está. Sería el 33% de tu dieta. De tu dieta, y eso sería un cambio enorme. Porque nosotros hacemos las políticas de las empresas. Si una empresa ve que dejas de consumir carne, ¿qué va a hacer? Sí. Pues va a tener que fabricar otra cosa. Hacer otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, eso también tiene que ver con este impacto, ¿no? Con qué decido comer yo, que puedo tener la decisión de comer. Le bajas un día y al día siguiente le bajas a otras 2 cosas y en sí vas... Y dejo de usar botellas de plástico, de un solo uso. Y voy haciendo cositas, las que ya sabemos, una cosita más otra cosita. Sube tu bote de agua a la regadera para que mientras sale el agua caliente, no estés tirando el agua, que te empiece a dar que te empiece a alarmar el hecho de pensar que abríamos la regadera, gente que todavía lo hace, supongo, que abres la regadera y esperas a que salga el agua caliente. Claro. Y el agua tirándose, ¿cómo no te da ansia? Pon un bote y ese bote úsalo para lo que sigue en la casa, ¿no? O sea, empezar a hacer esas pequeñas cosas sin dejar de exigir al Ahora, fíjate, el tema de la alimentación hay que ponerlo en proporciones, porque sí está bien, hay que ahorrar agua cuando nos vayamos, pero una comida basada en plantas es como 30 días de no bañarte. Entonces, ahí hay del impacto. Entonces, las proporciones, o sea, una comida sin carne, o sea, o sin ingredientes de origen animal, es como no bañarte 30 días. Entonces, hagámoslo de la cubeta y ya le sumas. Y súmale lo otro y vamos a impactando más fuerte. Otra de las cosas que yo pensaba hace rato que veía el tema, creo que habemos muchas personas que no sabemos, por ejemplo, cómo hacer un cambio de ley, una propuesta de ley, ¿no? O cómo hacer una protesta. No somos de las que organizamos la protesta. Bueno, súmate
a la gente, a los colectivos, las colectivas, las asociaciones, fundaciones que ya están haciendo Claro. cosas. Ya te adelantaron el camino. Sí. Ya hay un montón de gente que ya solo te pide firma. Claro. Ya tú no tienes que hacer todo lo demás. Esta fundación ya hizo todo. Como Greenpeace, Igualdad Animal, Sí. Come Conciencia. Hay un montón de organizaciones. Hay un montón. Súmate a ellas que ya te hicieron la chamba de hacer una propuesta de ley, que ya te hicieron la chamba de ir a proponer cosas, y ya solo te piden que firmes o que compartas o que les acompañes cuando ellos organizan una marcha. O que dones, porque que dones la gente algo. que está ahí son voluntarios y apenas sobreviven. Y eso va a ayudar. Y Sí. te va a quitar el estrés de yo no puedo organizarlo todo. No lo organizas todo. No te toca. No todos somos buenos para todo. Sí. Y ya es un pequeño cambio. Yo ya lo he compartido este año, descubrí una tiendita donde detergente, shampoo, acondicionado, todo, en botellas de vidrio, y voy y me las rellenan. Y ya, ese es mi pequeño gran cambio para todo el año. Pero eso, valorar las pequeñas, o sea, las pequeñas acciones de verdad son importantes. Sí. Yo tengo un grupo acá con mis amistades en Instagram y de repente les digo, en esta semana díganme cuál fue su logro de la semana. Sí. Su pequeño logro. Hoy me desperté. Hoy abrí un Word. Hoy, o sea, pequeñas cosas que de verdad nos van a cambiar el día en este momento. Y poquito a poco se van sumando. Carol H. Solís, periodista, redes sociales para seguirte y aprender más de ti, amiga. Carol H. Solís en todas, incluyendo TikTok. Carol H. Solís. Por cierto, tengo un audiolibro que salió esta semana de desplazamiento forzado por wow. gentrificación, y el que sigue es desplazamiento forzado por cambio climático. Entonces es una trilogía, nos están matando, no podemos habitar y nos está tragando el mar. Ya Wow. salió. Y está bien impactante la Y cifra. está fuerte. Yo sé que son temas incómodos, pero ignorar el problema no hace que el problema desaparezca. Es correcto. Y si no lo quieres leer o escuchar, se te va a aparecer. Hablemos de esos temas porque es importante hablar. Exacto. Muchas gracias, Carol Gracias. H. Solís, por estar con nosotros. Como siempre, buen viaje de regreso a Monterrey. No me roban nada. No. Volvemos para seguir hablando de otros temas interesantes. Hablaremos del desarrollo de la intuición desde el punto de vista de la Ayurveda, y a nuestra productora reina Claudia Alcaraz le vamos a poner una venda y va a ver si puede intuir los colores como lo hace mucha gente ciega, que no puede ver, pero intuye colores. Va a estar interesante. Volvemos. Llega.